Noches, si estamos a estas horas, o buenos días, o buenas tardes. De verdad que en el nombre del Señor les deseo una muy buena hora. Y es que nos disponemos con mucho cariño a escuchar la palabra del Señor. Por esa razón nos ponemos en su presencia. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Les agradezco su presencia y su participación. Así que en el nombre del Señor decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre de eterna misericordia, por estos momentos que nos permites estar en comunicación y en relación contigo. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos hablas, te nos comunicas, porque te relacionas con nosotros, porque dialogas con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra que se nos comunica, tu palabra que nos relaciona, tu palabra que nos hace diálogo, se llama Jesús. Bendito seas, Jesús, porque tú te nos transmites, te nos das, porque tú eres comunicación, porque eres relación. Bendito seas, Jesús, porque eres diálogo, porque te manifiestas tú mismo en todo tu ser, en toda tu divinidad, en todo tu poder y grandeza, a través de estos textos preciosos que estamos leyendo del libro del Apocalipsis. Gracias, Señor Jesús. Pedimos con mucho cariño y humildemente nos infundas tu amor, tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón esté abierto a recibirte. Nuestro corazón esté abierto, Señor, para que tu palabra penetre en nosotros y obre en nosotros las maravillas de la redención, de la salvación. Bendito seas, Padre, por tu grande amor. Bendito seas, Jesús, por tu grande amor. Bendito seas, Espíritu Santo, porque eres el amor. Así que con ese cariño, ahora sí, hermanas, hermanos, vamos a continuar nuestra lectura. Nos quedamos el viernes pasado, nos quedamos leyendo precisamente el capítulo 2, versos 13, donde se dirige, verso 12, a la iglesia de Pérgamo. Ahí nos quedamos. Entonces, recapitulamos, porque hoy vamos a terminar esa carta. Solamente vamos a leer la carta a la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 13 le dice a los cristianos que viven en Pérgamo, dice: sé dónde vives, donde está el trono de Satanás? Acuérdense ustedes que Pérgamo era una ciudad en donde había un templo dedicado al emperador y a todas las divinidades romanas, de tal manera que se hacía culto a las divinidades romanas, se hacía culto al emperador y todo lo que conllevaba el culto al emperador. Entonces, al emperador le llaman el mentiroso. Por eso le dicen: sé dónde vives, donde está el trono, o sea, el templo de Satanás. Y entonces, en la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Pérgamo. En el verso 13 se refiere así: vives, los cristianos de Pérgamo, en el trono de Satanás. En el mismo verso 13 leemos que dice así, una flor les dice bonita, dice: pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas. Antipas era el obispo encargado de esa iglesia. Antipas era el coordinador de esa iglesia, y Antipas había dado testimonio de la fe en Jesucristo, porque Antipas se negó a dar culto al emperador romano, se negó a dar culto a los dioses, a las divinidades romanas. Entonces fue sacrificado, se convirtió en un testigo, se convirtió en mártir. Recuerden que la palabra mártir significa testigo. Entonces, en el verso 14, ahora sí van los cocolazos. En el verso 14 dice: pero tengo alguna queja contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y la carne sacrificada a los ídolos. Y entonces, ya me acuerdo que les leímos el texto bíblico que habla de Balaam. ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de los Números, capítulos del 22 al 25. Entonces, Balaam era una especie como de brujo. Entonces este hombre brujo sirvió a Balac, el rey de los moabitas, y entonces, pero después, una vez que los israelitas entraron a tomar posesión de esa tierra, entonces
los israelitas se prostituyeron con las mujeres de Moab y dieron culto a los dioses de Moab. Y entonces hoy precisamente el Señor, a través de la boca de Juan, les está recordando a los cristianos: ustedes están haciendo lo mismo que hicieron los israelitas con las moabitas. Se prostituyeron y adoraron a los falsos ídolos y adoraron a los falsos dioses, y entonces dieron culto a dioses que no son dioses. El Señor les está recordando a Balaam, porque les está diciendo: eso mismo que pasó con Balaam está sucediendo ahora con ustedes, están haciendo lo mismo. Y entonces volvemos a leer cuando les dice: pero tengo una cosa contra ti, porque aparentemente eran cristianos, pero también participaban del culto al emperador. Y cuando participaban del culto al emperador, entonces participaban de todo lo que significaba el culto al emperador. Significaba la comida, significaba el sacrificio de los animales, significaba la comida y significaba la prostitución que existía. Acuérdense ustedes la forma de dar culto a los dioses con la famosa prostitución sagrada. Y entonces no solamente era el hecho de que comieran la carne sacrificada a los dioses falsos, sino además todo lo que implicaba que los cristianos participaran en este tipo de fiestas. Y entonces por eso le recuerda a Balaam. En el mismo verso, en el mismo verso 14 que estoy leyendo, dice así: dice, la carne sacrificada a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Bueno, perdón, antes de pasar a ese verso, acuérdense ustedes que también leímos segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versos del 18 al 31. Y entonces les recuerda la actitud de Eleazar. Entonces, cuando el rey Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan ustedes de los reyes griegos? Porque los griegos habían conquistado todo el imperio persa y toda esa parte del Medio Oriente, entonces, de los seleucidas. ¿Se acuerdan ustedes? Y leyendo un poco de historia universal. Y entonces el rey Antíoco había ordenado que todos los israelitas dieran culto, y entonces Eleazar se negó. Y entonces Eleazar se convierte ahora, lo retoma el Señor Jesús a través de la boca de San Juan del Apocalipsis. Él dice: hey, así como Eleazar se negó a dar culto a los falsos dioses cuando Antíoco se los ordenó, así tienen que ser ustedes, negarse. Aunque nos quitasen la vida terrenal, hay una vida eterna que nos ofrece Dios, y no vamos a rechazar esa vida eterna con todo lo que significa por vivir placeres terrenales, placeres mundanos. Entonces toma como ejemplo a Eleazar. Un ejemplo a imitar, y a Balaam un ejemplo a rechazar. Entonces la pregunta es bien sencilla, ¿se acuerdan ustedes? La pregunta es: ¿pueden los fieles participar de ciertos banquetes ceremoniales en los templos de los paganos? Leímos la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 10, versos del 14 al 22 y después del 23 al 30, donde San Pablo les llama libertinos. San Pablo dice: no es posible que estemos con esta actitud ambigua, al mismo tiempo adorando al Señor Jesús, sirviendo al Señor Jesús, y al mismo tiempo cometiendo acciones, haciendo acciones que hacen los paganos. Esto no es posible. San Pablo hace una invitación, dice, se refiere a los corintios, que también estaban siendo contaminados por los judaizantes, y se dice: no es posible que ustedes hagan eso, no es posible que participen de esa forma de ser, de los judaizantes por un lado, pero por otro lado de los nicolaitas, que habían contaminado ya con la falsa doctrina al pueblo del Señor. Entonces, ¿se puede participar de la ceremonia en los templos paganos? La respuesta es simple: no. Aguas, aguas. Porque resulta que ahora tenemos discípulos de Jesús que se hacen limpias,
que van a los curanderos, que están llenos de supersticiones, que las cartas, que no sé qué. Todo eso significa que no estamos confiando en la providencia de Dios. Entonces que buscamos otra respuesta. Es como si le prendiéramos una veladora al Señor, pero al mismo tiempo le prendemos una veladora a lo que es engañoso y falso. Entonces, no es posible, eso no debe de ser. Bien, en el verso 15, que ya se los había empezado a leer, dice así: lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Entonces, esta doctrina, acuérdense ustedes, recuperando, sostenía que no pasa nada, podíamos ir al culto de los paganos, podíamos hacer muchas cosas, porque al fin y al cabo Jesús nos va a salvar. Entonces aquí hay un rechazo. Balaam representa esa falsa doctrina de los nicolaitas. Eleazar es el testimonio de lo que sí debemos hacer. San Pablo a los Corintios, que es lo mismo, dice: eso no es posible, no podemos participar de manera ambigua en el culto a los dioses paganos y al mismo tiempo venir al banquete del Señor. Acuérdense ustedes. El verso 16 dice así, estamos leyendo, dice, hay un exhorto, una animación, dice: recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esta gente con la espada de mi boca. O sea, anteriormente, cuando leíamos al principio el capítulo 1, el Señor se presenta como una espada de doble filo, la espada de su boca. Su palabra es la que va a entrar en acción ahora. Les anima: recupérate. En el verso 17 les hace una promesa preciosa, una promesa preciosísima, es una promesa también para ustedes y también para mí. El verso 17 dice: el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. ¿Sale? El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Ahí va la promesa. Escuchen la primera promesa, dice así: le daré un maná misterioso. Al vencedor le daré un maná misterioso. Entonces, vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 32, ¿a qué se refiere ese maná misterioso? San Juan, capítulo 6, verso 32. ¿A qué se refiere ese maná misterioso? Lo estoy leyendo, dice así: Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Oigan qué chulada, qué maravilla. Lo voy a volver a leer. Dice el Señor Jesús: no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Les voy a pedir por favor que repitan conmigo: Padre celestial, dame siempre el pan verdadero. Dame a Jesús, que es el pan verdadero. Señor Jesús, tú mismo entrégate a mí, porque tú eres el pan verdadero. Tú eres ese maná misterioso. Gracias, Señor Jesús, porque me puedo nutrir de ti mismo a través de tu palabra y a través de la Eucaristía. Y recupero la vida a través de todos los sacramentos. Recupero la vida en el bautismo. Me confirman que estoy vivo en la confirmación. Me alimento en la Eucaristía. Y cuando agonizo a causa del pecado, entonces tú me das el pan del perdón. Bendices mi matrimonio en el sacramento del matrimonio. Y cuando estoy frágil de salud, unges mi carne y mis huesos para recuperar la salud en la unción de los enfermos.
Señor Jesús, gracias porque tú eres el maná misterioso. Amén, amén, amén. Esa es la primera promesa, promesa que el Señor Jesús ya realiza en nosotros. Precioso en su palabra, precioso en los sacramentos, precioso en la iglesia. Después dice más adelante, estamos leyendo San Juan estamos leyendo el Apocalipsis capítulo 2 y estamos leyendo ahora el verso 17, las promesas que el Señor hace a aquellos que se mantengan firmes. Dice así: al vencedor le daré un maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que la recibe. Entonces, primero nos da el maná. Segundo, nos va a dar una piedra blanca. Y aquí me quiero detener un poquito por el simbolismo de la piedra blanca. Antes que nada digan conmigo: Señor Jesús, yo quiero recibir esa piedra blanca de tus manos benditas. Señor Jesús, yo quiero recibir esa piedra blanca en tus manos benditas. Ahora sí, vamos a ver. ¿Para qué se utilizaba esa piedra blanca de la que habla el Apocalipsis? Tres cosas que son posibles, para lo cual se usaron, pero tres cosas que caben en la posibilidad de lo nuestro, porque es, primero, se utilizaba esa piedra blanca en el momento en que una persona era absuelta de un juicio. Cuando una persona era acusada, le daban una piedra negra, y cuando era absuelta, le daban una piedra blanca. De tal manera que ese simbolismo queda perfectamente aplicado a nosotros. Digan conmigo: Señor Jesús, yo había sido acusado, pero tú me absolviste del pecado. Yo cargaba una piedra negra, ahora llevo una piedra blanca que tú me has dado, Señor, porque me has absuelto de las culpas. Esto es una maravilla, del simbolismo de la piedra blanca. ¿Qué otra cosa significaba la piedra blanca? La piedra blanca también se les daba, ¿saben a quiénes? En la victoria a los atletas. De tal manera que en lugar de darles una medalla, ¿se acuerdan ustedes que les ponían aquí una corona de laurel? Y entonces les daban una piedrita blanca, símbolo de la victoria. Esto es precioso, y aplica precisamente a nosotros. De tal manera que hacia los atletas, por la victoria lograda, les daban una piedrita blanca. Digan conmigo: Señor Jesús, también soy un atleta y compito. Señor Jesús, yo también he alcanzado la victoria en tu nombre. Por lo tanto, has puesto en mis manos una piedra blanca en señal de victoria. Amén. Oigan, ¿qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Chulada, chulada. La piedra blanca es bien simbólica. Bien, después dice otra posibilidad también del significado de la piedra blanca, es que cuando hacían un banquete, a las personas invitadas les daban una piedrita blanca que tenían que entregar en el momento de participar del banquete. Vamos a decir una cosa, como cuando ustedes se hacen una fiesta y dan pases, pues esta era la piedrita blanca, también podría significar eso. Y también aplica muy bien a nosotros, porque si esa piedrita blanca se las daban como un pase para participar del banquete, quiere decir entonces que a los vencedores también el Señor Jesús les va a dar una piedrita blanca como un pase para participar en el banquete. Digan conmigo, por favor: Señor Jesús, yo me mantendré fiel a ti, y por eso mismo estoy seguro de que pondrás en mi mano esa piedrita blanca que es el pase al banquete celestial.
Amén. Esto es chulada. Una piedra blanca, pero hay algo más, hay algo más. En esas tres posibilidades de lo que puede significar la piedra blanca, hay algo más. Dice así: le daré una piedra blanca con el nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que la recibe. Le daré una piedra blanca con el nuevo nombre grabado en ella, que solo conoce quien la recibe. Esto es precioso, porque acuérdense ustedes, el Señor les da un nombre nuevo cuando a las personas les cambia la vida. Entonces, se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham. Se llamaba Sarai, ahora se llama Sara. Se llamaba Jacob, ahora se llama Israel. Se llamaba Simón, ahora se llama Pedro. Y yo me llamaba, pero el Señor me va a poner un nombre nuevo, porque acuérdense que el nombre significa la persona. Cuando hablamos del nombre en nuestra fe, hablamos de la persona. Y el Señor, cuando me dice me va a dar un nombre nuevo, me está diciendo que me va a hacer una persona nueva. Y puesto que soy un hombre nuevo, puesto que soy una persona nueva, entonces también merezco un nombre nuevo, salido de la boca de mi Señor. Esta es una maravilla. Esta es la promesa de Jesús para ustedes y para mí. Por esta razón, hermanos, quiero invitarlos en este momento para concluir nuestro tema, y para que digan conmigo, por favor: aquí estoy, Señor, siendo victoria contigo. Aquí estoy, Señor, esperando recibir de ti el nombre nuevo que me vas a dar. Y yo te agradezco el nombre nuevo, porque ese nombre nuevo significa una persona nueva, significa que soy un ser nuevo, significa que soy distinto. Gracias, Señor Jesús, porque solo tú puedes confiar en mí, porque solo tú puedes creer en mí, porque solo tú tienes esperanzas en mí, en que tengo la capacidad y la posibilidad de ser persona nueva, de ser hombre nuevo y de merecer un nombre nuevo. Y yo lo acepto, Señor. Acepto ser una persona nueva y acepto tener un nombre nuevo. Amén. Le podemos decir a Jesús: Jesús, dame de ese maná, que eres tú. Dame esa piedra blanca, que eres tú. Dame ese nombre nuevo, que eres tú en mí, Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. De verdad no se imaginan lo que he disfrutado comentar con ustedes esta carta a la iglesia de Pérgamo, que es una carta dirigida a mí y dirigida a ustedes en estos tiempos. Muchas gracias. Para la próxima semana vamos a comentar la carta a la iglesia de Tiatira, a partir del versículo 18. Nada más lean esa carta y nada más vamos a comentar esa carta. No por ustedes, sino porque ya ven que luego me equivoco y no puedo corregir, ya en vivo pues no puedo corregir, pues ya, Así que disculpas por eso. Con mucho cariño les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias.